Ahí estamos en vivo. Buenísimo. Buenas. En este día estaremos recordando la vida y obra de Douglas Moore, premio Nobel en 1993 y creador o fundador de la Escuela Neoinstitucionalista. Para esto, eh, escucharemos la palabra del profesor maestrando en Historia de la Universidad de Buenos Aires, Fabricio Batista. Muchas gracias, Lauti. Bueno, como dijo Lautaro, hoy vamos a recordar la vida y obra de Douglas North. Fue premio Nobel de Economía, como dijimos, en 1993. ¿Y por qué fue premio Nobel de Economía? Fue principalmente por sus aportes a la historia económica y se lo dieron junto con Robert Fogel. Ahora, Douglas North es una figura no muy conocida, no tiene eh, el impacto mediático que han tenido otros premios Nobel, como han tenido Paul Krugman o Milton Friedman, Friedrich Hayek. O sea, hay muchos premios Nobel que no han tenido el mismo impacto mediático que los otros, pero Douglas North se merece un espacio mucho mayor en la conciencia de la gente, porque sus aportes al entendimiento de cómo funciona el sistema económico y cómo funciona y cómo se estudia la historia económica y la manera de entender a los procesos y entender el desarrollo económico de las naciones es eh, muy innovador y simplemente brillante. Me animo a decir que es brillante y me confieso que Douglas North es uno de mis principales referentes como historiador y en mi manera de entender a la economía. Para empezar a hablar de él y de su vida y obra, podemos decir que Douglas North nació en Cambridge, Massachusetts, en 1920, y él fue a secundarias bastante prestigiosas, pero se fue mudando mucho cuando era chico, pero fue a una secundaria muy prestigiosa, era el Instituto Choate, que es la misma secundaria donde fue John Fisher al Kennedy. Es una de las mejores secundarias de Massachusetts. Pero después de terminar la secundaria, Douglas North tuvo una vida de estudiante universitario bastante inestable, ¿no? Porque Douglas North se dedicó mucho al tema de la militancia pacifista durante durante la Segunda Guerra Mundial, perdón, y él fue aceptado a Harvard, pero decidió ir a la Universidad de Berkeley, en California. Estando allí, él estudió tres cosas al mismo tiempo. Porque el sistema universitario norteamericano es muy diferente al argentino, que está basado en el francés. En el sistema universitario norteamericano uno puede tener varias majors, o sea, varias especialidades, pero uno no tiene un título rígido, una carrera rígida, sino que uno sigue una carrera muy general y uno tiene diferentes majors, tiene diferentes especialidades. Douglas North se metió en humanidades y tuvo tres majors, tuvo tres especializaciones, en filosofía, en ciencias políticas y en economía. Él estudió estas cosas porque él en realidad no estaba seguro de qué quería hacer con su vida o qué quería estudiar. Y después de recibirse y de tener su título de grado, un BA, él se fue a la Marina Mercante y fue objetor de conciencia en la Segunda Guerra Mundial. Él era un pacifista y no quiso pelear. Entonces, como objetor de conciencia, se metió a la Marina Mercante y mientras era marino mercante también trabajaba como fotógrafo profesional. Y ahí tuvo un momento en su vida en donde él tuvo que decidir entre dedicarse a la economía o a la fotografía. Según él, se equivocó y se dedicó a la economía. O sea, era una persona que era bastante humilde y nunca se inflaba a sí misma y dijo que él era mucho mejor como fotógrafo que como economista, pero como economista, haber recibido el Nobel ya lo consagra. Entonces, él fue y recibió su doctorado en economía, su PhD, por la Universidad de Berkeley, en California. E inmediatamente se metió en el estudio de la historia económica. Y junto eh, con Ronald Coase, que fue un economista británico que eh, recibió el premio Nobel de Economía también en 1988, él fundó lo que se conocería como la economía neoinstitucionalista. Douglas North fue durante buena parte de su vida profesor de economía en la Universidad de Washington, en la ciudad de Seattle, y como dije, desde muy temprano se convirtió en coeditor del Journal de Historia Económica
desde de entrada empezó a hacer grandes avances en este campo y en el avance de lo que es la historia neoinstitucionalista. Entonces, ¿qué es el enfoque neoinstitucionalista en economía? Que fundaron tanto Ronald Coase como Douglas North, pero del cual también abrevaron de aportes previos realizados por economistas como Frederick Hayek o James Buchanan. La economía neoinstitucionalista, a la cual Douglas North ayudó a formar, básicamente destaca el rol de la importancia de las instituciones en el desempeño y en el desarrollo de las sociedades. Ahora, ¿qué son las instituciones? Comúnmente en el lenguaje coloquial, en el lenguaje que usamos nosotros todos los días, cuando hablamos de instituciones, por lo general lo usamos para referirnos a organizaciones, como por ejemplo decimos que la Universidad de Buenos Aires es una institución, o el Congreso es una institución. Pero esas son organizaciones. Las instituciones son maneras de estructurar el comportamiento humano, o sea, son las reglas de juego a través de las cuales nosotros nos relacionamos los unos con los otros. Son las reglas de convivencia que tenemos para organizar el comportamiento humano y evitar una violencia generalizada o un desorden total. Entonces, es muy importante la existencia de estas instituciones para regular el comportamiento humano y además hay instituciones de dos tipos. Douglas North distinguía dos tipos de instituciones: las instituciones formales y las instituciones informales. Las instituciones formales son, por ejemplo, cosas como las leyes, las regulaciones gubernamentales o también las ordenanzas municipales, los decretos, o órdenes judiciales, son todas maneras a través de las cuales, de una manera planificada y desde el gobierno, se estructuran las reglas de juego de la sociedad. Ahora, tan importantes como las reglas, como las instituciones formales, son las instituciones informales. Las instituciones informales son las instituciones que surgen de manera espontánea de la sociedad, tales como el idioma, la religión, las costumbres, los diferentes usos y costumbres de una comunidad, los valores, las creencias, etcétera, ¿no? O sea, todo el acervo cultural de la sociedad. ¿Y cuál es el punto acá? Douglas North decía que para que una economía, para que una sociedad tenga una performance económica satisfactoria y pueda desarrollarse, porque no nos olvidemos que el desarrollo de una economía, la expansión y el desarrollo de una economía y el funcionamiento correcto de una economía, especialmente una economía capitalista, depende del ahorro y de la inversión, que incremente la productividad y también diversifique y especialice la producción para incrementar la productividad y de esa manera incrementar el bienestar. Pero para que esto sea posible, tiene que haber un equilibrio entre instituciones formales e informales, de modo tal que se reduzcan al mínimo posible lo que se llaman los costos de transacción. Los costos de transacción son un concepto importantísimo que hasta ese momento la economía neoclásica o la ortodoxia económica no le había prestado suficiente atención, que es básicamente el costo de celebrar contratos, el costo de conseguir la información necesaria para celebrar un contrato, el costo de hacerlo cumplir, el costo de proteger tu inversión, el costo de transportar lo que necesitas para poder hacer ese contrato o transportarse uno mismo también. Todas estas cosas, es necesario que los costos de transacción sean lo más bajos posibles. Entonces, si vos tenés instituciones formales e informales que se coordinan de tal manera que los costos de transacción son muy bajos, vas a tener una sociedad que va a poder desarrollarse, que va a poder desarrollarse con mucha velocidad y que va a poder acumular mucho capital. Entonces, las instituciones formales e informales que estén en equilibrio tienen que ser, por ejemplo, que tengas buena seguridad jurídica, que tengas funcionarios que no sean corruptos o que sean lo menos corruptos posibles, que tengas un canal institucional que sea eficiente para poder resolver conflictos, que sea impersonal y que sea barato, principalmente, que el costo sea indirecto y que sea bajo.
Y desde las instituciones informales tenés que tener una sociedad que claramente no tenga una cultura de romper normas o de estafar a la gente, que tenga buenos valores morales, que sea una cultura honesta, que sea una cultura que por lo menos privilegie no solamente la realización de buenos negocios, sino también la realización de estos negocios de manera honesta. Como contrapartida, una sociedad que tiene costos de transacción muy altos, porque tiene mucha corrupción, no tiene un sistema de justicia que funcione, y encima tiene instituciones informales que dificultan todo, tiene unos costos de transacción altísimos, y por ende, y como resultado de estos costos de transacción altísimos, no se puede invertir, no se puede ahorrar, y la economía de esa sociedad se vuelve extremadamente primitiva, extremadamente simple y muy pobre, muy miserable. Entonces, como ejemplos extremos, tenés, por ejemplo, en un extremo a Singapur, por ejemplo, eh, en donde vos tenés instituciones formales que funcionan muy bien, o sea, tenés bastante transparencia, tenés un funcionamiento muy ágil de las cortes, tenés derechos de propiedad que se protegen de manera muy correcta, de manera muy fuerte, y también tenés una cultura que que ve con muy buenos ojos el comercio, la realización de buenos negocios, la estabilidad, y además el respeto por la ley y el orden y por la libertad de los demás, o sea, la libertad personal de los demás en el sentido de no cometer crímenes, no cometer delitos, no romper todo, o sea, si uno ve la ciudad de Singapur, que es una ciudad ordenada, que es una ciudad limpia, y que es una ciudad en donde se cumplen los contratos, el costo de transporte es bajo, la libertad para invertir, ahorrar, comerciar, es todo bastante fácil, digamos, es todo bastante fácil y barato y por ende es una sociedad que pudo desarrollarse muy rápido y de manera muy efectiva y hasta el día de hoy es una sociedad que crece mucho, crece todos los años, es muy estable y que acumula muchísimo capital todos los años. Como contrapartida extrema, tenés, por ejemplo, lugares como Somalia o el Congo, en donde las cortes son absolutamente inexistentes, tu propiedad está protegida solamente si sos amigo de algún caudillo local. La información para conseguir los contratos es carísima. Hacer cumplir el contrato es muy caro porque por lo general no puedes confiar ni en la policía ni en el ejército y las compañías grandes tienen que contratar compañías de seguridad privadas para que los protejan y protejan sus inversiones y sus instalaciones. Y eso también es carísimo. El costo de transporte también es altísimo porque no hay infraestructura. Y además, desde lo cultural también hay muchísimos problemas, porque no se privilegia la propiedad privada, se ataca el comercio, se ataca la propiedad privada, y hay una cultura de guerra permanente, principalmente en el este del Congo y también en lo que es la zona rural de Somalia. Entonces vos tenés una sociedad que es muy simple, es muy pobre y que básicamente tiene una economía que está hiper especializada. O sea, es una economía que está hiper especializada en la producción de uno o dos bienes. En el caso de Somalia, por ejemplo, es telecomunicaciones o pieles o sea, ganadería o, si no, la piratería, del lado de la economía negra. Y en el caso del Congo tenés solamente la extracción de diamantes o la extracción de minerales o piedras preciosas. Eso es lo único que es más o menos rentable o lo único que es suficientemente rentable como para que haya empresas que quieran invertir ahí. Pero de nuevo, la actividad en la que invierten tiene que ser hiper rentable, porque si no, no vale la pena, no compensa los costos de realizar el contrato. Y todo el resto de la economía, fuera de esas inversiones, fuera de las inversiones en metales preciosos y piedras preciosas, es extremadamente simple, casi que te podría decir que están casi en la edad de piedra. Pero es por esto, porque la economía no se puede diversificar. No se puede diversificar porque los costos de transacción son altísimos. Y además hay otro problema más, el cual señalaba Douglas North eh, en trabajos posteriores, porque todo esto que acabo de decir lo expresa principalmente en su obra Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico, que es su principal libro, que fue publicado en 1990, y que, dicho sea de paso, es uno de los trabajos en ciencias sociales más citados en la historia. Creo que en la lista de los trabajos más citados de todos los libros de ciencias sociales de toda la historia está el número 14, inclusive superando, ya después de 1950, superando el Capital de Karl Marx. O sea, imagínense la importancia que tuvo este libro. Y posteriormente, Douglas North se enfocó también en el hecho de que hay un equilibrio perverso
en lo que él llamaba las sociedades que están en un estado natural, o las sociedades cerradas. Porque él hacía la diferenciación entre ciudades de acceso abierto y ciudades de acceso cerrado, o sociedades que están en el estado natural. ¿Cuál es la diferencia aquí? Es que la mayoría de las sociedades, o sea, la mayoría de los países del mundo, la mayoría de la población del mundo, vive en sociedades que son bastante arcaicas aún, y sociedades que son de acceso cerrado, o sea, sociedades que están en vías de desarrollo y que tienen estos costos de transacción que varían, pero por lo general son altos, y en donde hay un equilibrio perverso, en donde la paz, o sea, la violencia se evita en estas sociedades a través de un equilibrio entre élites, las cuales buscan proteger las rentas monopólicas de la otra. O sea, vos tenés un grupo limitado de élites que tienen todas monopolios coercitivos, o sea, todas tienen un predio como para cazar en el zoológico, digamos, y todas protegen los intereses de la otra. O sea, tenés un grupito muy limitado, muy reducido, de élites corruptas que tienen cada una un monopolio y protegen los monopolios de la otra. Y así mantienen la paz social en esas sociedades. Entonces, ¿cuál es el problema? Y es la explicación de North de por qué muchos planes o muchas estrategias del FMI o del Banco Mundial o de diferentes organizaciones terminan fracasando en estas sociedades. Es porque vos cuando haces eso y tratás de convertir esa sociedad cerrada en una sociedad abierta, o sea, en una sociedad en donde no haya coima, donde no haya amiguismo, donde no haya nepotismo, donde el comercio sea libre, donde haya competencia, donde no haya monopolios coercitivos amparados por el Estado, vos desestabilizás a la sociedad porque estás rompiendo ese equilibrio. Entonces, en la transición de una sociedad cerrada a una sociedad abierta, vos te encontrás con un montón de problemas, porque para poder convertirte en una sociedad abierta, tenés que perder el equilibrio que antes garantizaba la paz. Entonces, esa es una de las grandes complicaciones del desarrollo. Es una de las grandes complicaciones a la hora de alcanzar el desarrollo para una sociedad. Porque claramente una sociedad abierta, las que se llaman sociedades abiertas, que son muy pocas en el mundo, que principalmente caracteriza como sociedades abiertas a la sociedad de Europa occidental y en menor medida Canadá y Estados Unidos ahí, porque también hay muchísimas capturas monopólicas en Estados Unidos, pero son sociedades en donde hay seguridad jurídica, hay libertad de comercio, hay transparencia dentro de todo en las regulaciones y en el comercio, no hay demasiadas trabas burocráticas, los tratos son impersonales, o sea, no depende de quién conoces, de quién sos amigo, quién te puede hacer la gauchada de hacerte entrar un producto o hacer que evites pagar un impuesto o sino que el manejo es impersonal, no depende de quién conozcas o de quién sea tu papá o quién sea tu amigo y es una economía que tiene un manejo muy ágil, un manejo institucional ágil y cuyos costos de transacción son bajos. En cambio, en las sociedades cerradas hay mucho soborno, hay mucha corrupción, hay muchos monopolios, tenés un gobierno muy corrupto, muy influenciado por lobbies para generar concesiones monopólicas a diferentes personas, y dicho sea de paso, y es bastante obvio, Latinoamérica está hecha por sociedades cerradas. En Latinoamérica hay muchísima corrupción, muchísima sobrecarga regulatoria, costos de transacción muy altos. Entonces, el problema del desarrollo yace allí, en esta lucha por bajar los costos de transacción y tratar de transicionar hacia una sociedad abierta de manera tal que no se perturbe demasiado el equilibrio anterior o que no se perturbe de tal manera que genere una inestabilidad enorme. Por estos intereses, justamente, Douglas North también hizo trabajos en lo que se llama el Consenso de Copenhague. El Consenso de Copenhague es básicamente un acuerdo entre economistas en una serie de puntos fundamentales que buscan este desarrollo, este, este, eh, este avance, esta transición hacia el desarrollo para las sociedades que están subdesarrolladas y que buscan de esta manera convertirlas en sociedades abiertas, tratando de nuevo, bajar los costos de transacción, de combatir el tema de la corrupción, mejorar las infraestructuras, incrementar el capital humano,
y además tratar de romper estos monopolios, porque otra cosa que sucede es que cuando una sociedad capitalista tiene un Estado que concede monopolios y destruye la competencia, o sea, el propio Estado contribuye a la destrucción de la competencia, vos tenés sociedades en donde no solamente la sociedad es pobre, no solamente la sociedad crece poco, sino que también tenés muchísimo descontento por parte de la sociedad. Vos tenés que se incrementa la aversión hacia el arreglo institucional de esa sociedad y el resultado, o sea, la salida puede terminar siendo peor, puede terminar siendo un arreglo peor aún. Casos, ejemplos hay un montón. O sea, de hecho, ha habido muchas crisis políticas en Latinoamérica como resultado del descontento que generan estados mercantilistas que lo que hacen es generar concesiones monopólicas a sus amigotes. Como consecuencia de eso, el pueblo muestra descontento y terminan eligiendo líderes mesiánicos o líderes populistas que terminan haciendo que la situación sea peor aún. Entonces, la clave, tanto para Douglas North como para muchos otros economistas, principalmente economistas de la escuela neoinstitucionalista, es justamente evitar esto, evitando que el Estado conceda monopolios, evitando que el Estado destruya la competencia a través de la sobrecarga de regulaciones y tratar de bajar los costos de transacción incrementando la sanidad institucional. En lo que es el estudio de la historia económica para casos prácticos, para ejemplos prácticos de la historia, Douglas North, por ejemplo, estudia de manera comparativa al Imperio Británico y al Imperio Español. ¿Cuál es la gran comparación de ello? Y de ahí sale también cómo es que salieron los hijos de esos imperios. En el lado del Imperio Británico, vos tenés que se desarrolló una división de poderes muy fuerte después de las guerras civiles inglesas, en donde se le puso un freno al absolutismo, se dividieron los poderes entre el judicial, el legislativo y el ejecutivo, y además se creó un marco institucional basado en el common law, o sea, la ley común, o sea, la ley del pueblo. O sea, no era una ley que era impuesta a la fuerza a una sociedad que no la quería, sino que era una ley que se ajustaba a las costumbres, a los usos de costumbres de la sociedad, y, tenés una, y, empezás, y empezaste a tener una sanidad institucional cada vez mayor, y empezaste a bajar los costos de transacción cada vez más. Cada vez había más seguridad jurídica, más efectividad judicial, cada vez menos corrupción en lo que es el manejo de lo que eran las cortes, que fue de la mano con el tema de la apertura comercial, porque Inglaterra antes de esto era conocido como uno de los países más corruptos del mundo. Y después cuando Inglaterra empezó a convertirse en una sociedad abierta, cuando empezaron a abrir su comercio, cuando empezaron a proteger los derechos de propiedad, cuando empezaron a quitarle competencias al Estado y cuando empezaron a quitarle eh, diferentes trabas regulatorias y diferentes concesiones monopólicas al Estado, de repente quedó que Inglaterra era una de las sociedades más honestas del mundo. ¿Pero por qué? ¿Porque los ingleses se volvieron buenos? No, porque eliminaron los kiosquitos, eliminaron las cargas regulatorias que crean kioscos, que crean este tipo de trampas de monopólicas y de trampas de concesiones de privilegio. Por otro lado, lo que tenés es el Imperio Español, que lo que hizo básicamente fue construir todo su aparato regulatorio alrededor de alimentar la voracidad fiscal de los reyes españoles. Entonces vos tenés una economía en donde cualquier necesidad presupuestaria que había, agarraba el rey y creaba 15 impuestos nuevos, había muchísima corrupción, muchísimo amiguismo, la famosa frase española, se acata pero no se cumple, o sea, se mandaban ordenanzas, 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 y no se cumplía ninguna, había todo tipo de coimas, pero obviamente porque el costo de transacción era tan alto que la única manera de hacer negocios era a través del mercado negro, a través del contrabando, a través del soborno y a través de a ver a quién conoces, si sos amigo del funcionario, si sos amigo del juez, sos amigo del virrey, puedes hacer cosas o no. Y lo mismo si te agarraban haciendo contrabando o cometiendo algún crimen, si eras amigo del virrey zafabas y si no eras amigo, bueno, ibas al cadalso. Entonces, ¿qué resultado tuviste? Que el desarrollo y el crecimiento de lo que fue luego las 13 colonias, de lo que fue Estados Unidos y Canadá, y la propia Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, fue otra cosa muy diferente a lo que fue el desarrollo de lo que fue Latinoamérica. Y de hecho Latinoamérica tuvo otro problema también, que Latinoamérica trató de imponer
de arriba hacia abajo su sistema legal, su sistema constitucional. Muchos países latinoamericanos agarraron la Constitución de Estados Unidos y la quisieron imponer a la fuerza a sus pueblos y quisieron agarrar un arreglo legal similar, cuando en realidad no se dieron cuenta que vos tenés que respetar a los usos y costumbres del pueblo. O sea, vos no tenés que eh, tratar de hacer ingeniería social y tratar de moldear a martillazos la sociedad que a vos te parece perfecta, sino que vos tenés que tratar de que el arreglo institucional, desde lo formal, no se lleve a las patadas con lo que es el arreglo institucional desde lo informal. Las instituciones formales e informales tienen que estar en armonía, no tienen que pelearse una con la otra, porque si tenés eso, vos destruís el respeto por la ley y el orden. Cuando las instituciones formales van en contra de las instituciones informales, destruís la ley y el orden, destruís el respeto por la ley, porque vos estás tratando de imponerle al pueblo una ley que no quieren. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con la ley seca. Y esto es algo sobre lo cual llamaba mucho la atención Hayek en su obra La fatal arrogancia, que dicho sea de paso, Douglas North dijo en varias entrevistas que su economista favorito es Hayek. Entonces, por todos estos aportes, Douglas North se convirtió en un economista muy respetado, obviamente consagrado con el Premio Nobel de Economía en 1993, junto con Robert Fogel, que Robert Fogel también era historiador económico, pero hizo su aporte desde otro lado. Él hizo su aporte desde algo que se llama la cliometría, que básicamente se basa en utilizar los principios de la economía neoclásica para analizar el pasado. Pero eso es otra cosa que es harina de otro costal, no lo vamos a ver ahora mismo. Pero por todos estos aportes, Douglas North se convirtió en un economista muy respetado, principalmente dentro de lo que es el nicho de la historia económica, repito que es mi principal referente, pero que lamentablemente no tiene suficiente difusión y no tiene suficiente importancia mediática. Douglas North era un hombre que dentro de todo era un tipo de muy bajo perfil, básicamente. Y la verdad que es lamentable porque debería haber más gente que conozca su obra, debería haber más gente que se base en sus preceptos para analizar a la historia y al desarrollo de las sociedades y a las estrategias que se pueden adoptar para encaminar una sociedad hacia el desarrollo. Justamente nosotros somos los que más deberíamos tratar de prestarle atención, porque nosotros justamente vivimos en países del tercer mundo, en sociedades cerradas, en donde hay muchísima corrupción, muchísimo nepotismo, mucho amiguismo, poca seguridad jurídica, pocos derechos de propiedad, poca libertad comercial, y nosotros necesitamos transicionar de eso. En Argentina, para el caso argentino, también se da esto, de que hay un equilibrio que se da entre grupos monopólicos. Hay una serie de grupos monopólicos en Argentina que fueron monopolios concedidos por el Estado, y estos tratan de mantener la paz social eh, con esta eh, con este arreglo corrupto, con este equilibrio perverso, que es necesario romper para poder avanzar hacia una sociedad abierta y una sociedad desarrollada. Yo espero, yo creo y espero que debemos escuchar las enseñanzas de Douglas North y también de sus colegas para poder salir de este atolladero, para poder utilizarlo como lecciones para nuestra vida práctica y también como nociones para poder mejorar nuestra propia existencia y poder entender mejor cómo funciona la política y cómo funciona el desarrollo de las sociedades para hacerlas más sanas. Así que con esto voy cerrando esta charla. Espero que les haya sido útil y nos vemos en la próxima edición de En 30 Minutos. Buenas noches.